voces más, porque hay una preocupación por la cantidad de mujeres inmersas en este mundo. Sí, hay mucha historia ahora en las cárceles de este tipo, de gente que viene con promesa al Paraguay y de repente caen acá, sí, y acá no les aparece nadie, ¿eh? El abandono total y absoluto. Y a partir de ahí una historia de vida bastante complicada también. Así es, señor. Así que ya queremos saludar a nuestras primeras invitadas. Nos acompaña Ingrid Cubilla, ella es fiscal de narcotráfico y crimen organizado. ¿Cómo le va, fiscal? Gracias por venir. Muchas gracias a usted por la invitación. Muy buenas noches. Gracias, doctora. También está con nosotros Claudia Sanabria, ella es del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Claudia, ¿cómo le va? Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por darle tiempo a este tema que ocupa hoy la agenda pública, ¿verdad? Por lo que ustedes decían. Sí. Y es muy interesante porque creo que nunca, al menos nosotros lo encaramos así, ¿verdad? El tema de drogas desde esta perspectiva. ¿Qué características tiene, digamos, el narcotráfico cuando hablamos de la situación de las mujeres en general? Esa es una pregunta importante y disparadora porque yo creo que la teleaudiencia tiene que saber en primer lugar cuáles son las características socioeconómicas, demográficas, políticas, culturales de las mujeres que están envueltas en este tema, ¿verdad? Muchas veces cuando se habla del delito parece que todos están en el mismo estadio y es más, hoy quizás la política criminal nos habla de una aplicación de la ley irrestricta en donde es igual tener 10 gramos de una sustancia como tener 50 o 100 gramos. En el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que es donde me toca hoy estar y desempeñar un rol, nosotros trabajamos para que esas políticas se reviertan y podamos hablar de políticas mucho más restaurativas desde lo que es la concepción de la política misma. Es decir, ¿cómo hoy pensamos el crimen? ¿Estamos realmente dirigiendo nuestras acciones a quienes dirigen los hilos o estamos yendo a los barrios a reprimir a aquellas personas que son, como bien decía el colega recién cuando presentaba, ¿verdad?, antes de la pausa, el último eslabón de una gran cadena de producción? Entonces eso es un punto importante, caracterizar la situación, es decir, entender que en Paraguay hoy las mujeres son víctimas fáciles de redes de narcotráfico y de crimen organizado. ¿Por qué? Por una serie de cuestiones. La primera, hay una cultura androcéntrica, y esta palabra parece súper difícil, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir androcéntrica? Significa que todo está en torno al hombre. Entonces el hombre es el que dirige las acciones. El hombre dice, vas a transportar esta sustancia a un lugar a otro. El hombre dice, vos ahora vas a vender en un barrio y vas a hacerlo de tu casa mientras cocinas. Y además es súper, entre comillas, ¿cómo puedo decirlo para no generar? Es para una mujer que está en su casa y necesita esa plata para seguir cuidándole a sus hijos, ¿verdad? Entonces se convierte en una víctima del microtráfico. Eso es mucho, ¿verdad? Perdón. Eso es lo que más está extendido ahora, ¿verdad? Para el chefi sobre todo. Para todo tipo de sustancias, porque en realidad el consumo local es una cuestión muy extendida y es lo que tenemos que reflexionar, ¿verdad? ¿Dónde vamos a apuntar? La política criminal es una cuestión. Esa es una reflexión que tenemos que traer también la reflexión de cómo estamos actuando respecto a el momento de la imputación, y ahí un rol clave lo tiene la Fiscalía, que por suerte está hoy con nosotros la doctora Ingrid también, y pensar entonces en las causas, incidir en ellas. Desde el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura trabajamos para hablar con los órganos del Estado y poder mejorar esa reflexión sobre las políticas, es decir, no ir sobre lo represivo, sino pensar en las causas. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cuál es la oferta local para una mujer que está en su casa, que hoy está empobrecida, que está sola? Recién hablaban de la prestación de alimentos. Sí. Todo esto tiene que ver, no es una cuestión aislada, porque las mujeres están solas, están con todos los hijos, están con otras personas bajo su cuidado. Entonces ese es el contexto a tu pregunta inicial. Bueno, queremos sumar también aquí a la doctora Alejandra Peralta, que ya se suma un poco a la mesa para hablar acerca de esto. Mujeres, drogas, alternativas a la prisión. ¿Cómo le va, doctora? Gracias por venir. Un gusto siempre compartir con ustedes. Muchas gracias, doctora. Bueno, y siguiendo un poco esta línea, ¿qué es lo que se tiene desde el Ministerio Público, la Fiscalía? Hablando particularmente y empezando, ¿verdad?, por esto del microtráfico, fiscal. Sí, bueno, justamente como apuntaba la doctora Claudia, la reflexión del día de hoy, las conversaciones que se realizaron el día de hoy a partir de este tema que verdaderamente ocupa la agenda pública,
Nos permitimos también reflexionar como institución, como Ministerio Público y ofrecer sobre todo propuestas que tengan esa posibilidad de conciliar la dogmática penal, como así también el instrumento procesal penal, con esa idea de darle una perspectiva de género a las investigaciones que tienen como centro a una mujer sospechada de alguna conducta relacionada al ilícito de drogas, ¿verdad? ¿Y por qué lo digo de esta forma? Como bien lo decía Claudia en ese punto, la mujer identificada siempre en los procesos de la ley 1340 como el último eslabón, como la persona que cumple órdenes, como la persona que hace un aporte, digamos, de una menor entidad. Entonces, ofrecíamos como propuesta justamente poder permitirnos partir de la formalización misma del proceso penal con un mayor rango o rigor probatorio, mucho más allá de la sospecha, que nos permita verdaderamente incorporar elementos que hagan, no solamente respecto a la existencia del hecho, sino también a la participación y en ese contexto identificar cuál es verdaderamente el aporte. ¿Se puede pensar que en algunos casos quienes aparecen como culpables también son víctimas de un esquema familiar, por ejemplo? Claro, por supuesto. Como bien lo exponíamos hoy en la agenda, en el seminario, siempre estamos atentos a la posibilidad de que en el marco de una investigación por drogas esté una persona ligada a un proceso, ya sea por el vínculo con alguno de los sospechosos, ya sea vínculo sentimental, de un parentesco, ¿verdad? Entonces son circunstancias que se tienen que analizar, ya sea previamente o en la etapa preparatoria, para así poder depurar esa etapa intermedia y no avanzar en la existencia de una persona que simplemente por el parentesco esté ligada al proceso. La Fiscalía tiene tiempo, porque dura la ley, ¿verdad? Pero tienen tiempo de poder escuchar las circunstancias que le llevan a una persona, o es solamente con tanto trabajo, es declaración y aplicación de la norma y chau, o ustedes escuchan un poco el contexto, claro, se nutren un poco de lo que por pasa. supuesto, o sea, la idea de la etapa, del diseño de esa etapa preparatoria, de lo que significa la investigación propiamente dicha, tiene que incorporar, tiene que incluir esa información de todos los intervinientes, o sea, todos los que son partícipes de esa sospecha inicial que introdujo el Ministerio Público. Solamente una perspectiva de género nos va a poder permitir identificar esa verdadera participación y excluir esas situaciones de personas, de mujeres que estén ligadas por el simple hecho de estar en la casa, por el hecho de tener un vínculo con la persona, por el hecho de haber acompañado. Entonces, excluir e identificar sobre todo la verdadera participación y el verdadero aporte. Y más allá de eso, también debatíamos hoy en la jornada la posibilidad de poder identificar cuáles son los momentos del proceso penal en donde es posible dar esa mirada, esa perspectiva como tal de las circunstancias y sobre todo de los factores que finalmente ubican a la mujer en circunstancias de asimetría respecto a otros procesos penales que sí involucran a hombres. Siempre vamos a tener la posibilidad de poder analizar esa circunstancia del momento en que podemos incorporar elementos que hacen a las circunstancias personales, ya sea un estudio socioambiental, una evaluación psicológica forense, psiquiátrica forense, que si bien no solamente recoge aspectos de la reprochabilidad de la mujer, también incorpora información importante que hace a la historia familiar previa, a circunstancias de violencia previa o incluso durante la comisión del hecho punible, que pueden permitir al fiscal formar su convicción si es que lo considera avanzar, o eventualmente incluso a un tribunal de sentencia para poder ya en la etapa final del proceso aplicar estas circunstancias para una medición justa de la pena. Claro que sí. Tenemos algunas placas también para compartir, Diego, acerca de esto que estamos hablando. Queremos ir reforzando algunas ideas en sí también. Vamos a ver un poquito acerca de esto. Reiteramos, estamos hablando de mujeres en todo lo que es el mundo del narcotráfico. Posibles medidas, se plantean específicamente medidas alternativas contemplando la situación de pobreza, ya que generalmente son madres o amas de casa, así como nos decía aquí Claudia también, que quedan finalmente allí al margen del microtráfico en sí, Diego, y son consideradas el último eslabón. Así mismo. Vemos la siguiente placa también: una vez detenidas y se comprueban que vendieron o transportaron productos estupefacientes, son descartadas, no vuelven al oficio, entre comillas.
el porcentaje de mujeres vinculadas al microtráfico es del 40% de la población penitenciaria. O sea, el 40% de las mujeres que hoy están privadas de su libertad están vinculadas a causas de narcotráfico. Y vamos a la siguiente también, porque dice, Sí. a nivel regional se están tomando medidas para despenalizar. Colombia promulgó una ley para usar medidas alternativas, sobre todo cuando tienen hijos, están embarazadas, que creo que eso también mucho se suele aplicar aquí también, fiscal, ¿verdad? De hecho, a nivel procesal existen limitaciones de la ley para aplicar medidas de prisión preventiva, o sea, a nivel de medidas cautelares de carácter personal cuando se tratan de mujeres embarazadas, lactantes o incluso alguna persona con alguna enfermedad terminal. No se le aplica cárcel. No, existe una limitación que proviene del mismo ordenamiento procesal, ¿verdad? Eso es, si bien es una decisión del magistrado, el mismo ordenamiento procesal establece como una limitación para la aplicación de la prisión preventiva y establece que en caso de ser necesaria se opta por el arresto domiciliario. Y estamos bien en cuanto a normas, doctora, en general, de lo que es esto, digamos, de tener alternativas realmente a la prisión, de que se aplique la norma pensando en las características, en este caso, de las mujeres. Bueno, realmente analizando un poquitito lo que es la opinión consultiva 29, ¿verdad? Que fue el tema que generó hoy el debate. Sí, evidentemente la propia opinión consultiva, aquí me quiero tomar un poquitito de tiempo para poder que la teleaudiencia también entienda qué es la opinión consultiva, ¿verdad? La Corte Interamericana tiene la facultad de dictar sentencias, de dictar medidas provisionales y de dictar opiniones consultivas, en virtud al Pacto de San José de Costa Rica que le establece en su artículo 64 esa prerrogativa a la Corte Interamericana. Así la Corte durante todos estos más de 45 años de funcionamiento dictó 29 opiniones consultivas y justamente la que estamos viendo, la que se está difundiendo es la opinión consultiva 29 del año 2022. En el 2022 la Corte ya a pedido de la Comisión Interamericana dicta esta opinión consultiva. ¿De qué se trata? De ciertas medidas que tiene que adoptar el Estado para poder tener una perspectiva de protección a personas privadas de libertad que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Ya dentro de la propia vulnerabilidad de estar privado de libertad, existe dentro de esa población otra vez personas que están más vulnerables que los propios vulnerables. Por ejemplo, las mujeres embarazadas privadas de libertad, por ejemplo, las personas LGTBI privadas de libertad, por ejemplo, las personas indígenas privadas de libertad, las personas madres de hijos menores de 5 años privadas de libertad que conviven. El Buen Pastor, por ejemplo, tiene su sector, el sector Amanecer, donde mamás conviven con sus hijos hasta los 5 años privados de libertad. Las personas que que padecen VIH, TBC, privadas de libertad, es decir, personas que están con una situación de mayor vulnerabilidad. Entonces, allí es donde la Corte dice enfoques diferenciados y empieza a hablar de ciertas cuestiones que el Estado tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, la atención en materia de salud pública, de repente revisar la legislación, justamente lo que estaba mencionando la doctora, en los casos de mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque se dicta para toda la región. Pero no hace falta modificar la ley. Existe la necesidad de ajustar ciertas cuestiones, pero por sobre todo, más que ajustar la ley, diseñar programas y políticas públicas a través de las instituciones y en materia de lo que es mujeres consumidoras, ¿verdad?, privadas de libertad. Evidentemente se necesita dotar de mayor asistencia, porque podemos decir que desde el Estado lastimosamente no se cuenta con un tratamiento de combate a las adicciones. Ya de hecho, para las personas que están en libertad, afuera, ¿verdad?, solamente contamos con el centro de adicciones. Después existen 8 centros de rehabilitación a nivel país que están habilitados por el Ministerio de Salud Pública. Existen otros que funcionan de manera clandestina, pero solamente 8 están habilitados por el Ministerio de Salud. De esos 8, solamente 3 reciben mujeres, porque no se puede mezclar hombres y mujeres. Claro. De esos 3, 2 están en Coronel Oviedo y 1 está realmente en proceso, el que está en Ñemby, en proceso de habilitación por el Ministerio de Salud. Entonces es realmente muchísimo lo que falta ya para las propias personas que están en libertad. Imagínense para las personas privadas de libertad. Claro. De esa población penitenciaria, hoy la Casa de Buen Pastor cuenta
con 536 mujeres privadas de libertad. De las 536 mujeres privadas de libertad, 234 ingresaron por por causas vinculadas al tráfico de drogas, ¿verdad? Y de esa población de 234, apenas 93 cuentan con una condena. Tenemos que hacer una pausa nosotros, pero es muy interesante el tema, así que vamos a hacer el corte para seguir charlando, Fer. Exactamente, bueno, porque decíamos, ¿de qué nos sirve tener, por ejemplo, una mujer con medidas alternativas a la prisión que es adicta, no puede seguir un tratamiento afuera? También. Tal cual. Vamos a estar hablando de eso y de mucho más. Tenemos que hacer una breve pausa, ya volvemos. Muy bien, tema interesante y con poco tiempo, Fer, como siempre. Así es, estamos un poquito apremiados, pero sin duda queremos ir haciendo algunos cierres generales también aquí con la fiscal. Decíamos durante la pausa, ¿qué pasa con aquellas mujeres privadas de libertad? Por ejemplo, son mulas, tienen varios casos de esos, lastimosamente, fiscal. Bueno, lastimosamente toda la ciudadanía se ha hecho eco de los últimos casos que han ingresado y esos casos de mulas que nosotros coloquialmente lo conocemos de esa forma, pero que son los que hacen referencia a los casos de tráfico internacional, sí, ¿verdad? Y básicamente lo que referencia es la figura de ya sea hombre o mujer, pero en la mayoría de los casos es la instrumentalización de la mujer para llevar ya sea en su cuerpo, en sus prendas o dentro de sus pertenencias sustancias y que puedan trasladarse de un país a otro. Bueno, ¿cómo se procede con ellas? Esa dinámica, bueno, justamente lo que a nosotros nos pone frente a una calificación bastante alta, ¿verdad? Que es las relacionadas al tráfico que se identifican tanto en el artículo 21 como el 26 de la ley 1340. Y dependiendo de cuál sea la dinámica, la conducta, de cómo fue la dinámica en sí de los hechos, lo vamos a ubicar ya sea en el 21 o en el 26 y tenemos una mínima entre 5 y, por otro lado, 10 años mínima de prisión preventiva. Por lo general no se les puede dar medidas alternativas. Bueno, esas situaciones, ¿verdad? Justamente nos ponen en uno de los presupuestos para el requerimiento de la prisión preventiva, que en la mayoría de los casos son mujeres extranjeras que no tienen arraigo en el país, no tienen asistencia jurídica ni de ningún tipo de ayuda o soporte, ya sea de sus consulados o familiares. Hay demasiado peligro de fuga. Y el peligro de fuga aumenta sumado también a la expectativa de pena. O sea, hay dos circunstancias que nos ubican a nosotros como operadores de justicia en la necesidad del aseguramiento de las medidas cautelares y requerir, ¿verdad? Finalmente, como siempre digo, esto es facultad jurisdiccional, la aplicación de las medidas cautelares, pero como Ministerio Público en ese escenario es usual la solicitud de prisión preventiva. ¿Y el mecanismo que observa en cuanto a la salud de las personas que están por tema de droga? ¿Qué se puede decir a modo de cierre también, doctora? Realmente salud en general en la población penitenciaria hemos hecho distintas observaciones, ya que uno de los aspectos tiene que ver con las unidades de salud que hay en las penitenciarías y que hoy todavía son incipientes. A veces tienen apenas un personal de enfermería, y no lo digo por la profesión en sí, sino porque eso debería tener un médico permanente, una enfermera, un psicólogo, ¿verdad? O sea, todo esto para que pueda mirarse de manera integral a la persona y 24/7, porque... Así la reinserción es imposible. Bueno, va más allá de la salud además y hay que hablar de todo lo que hacen dentro del sistema penitenciario, pero también de cómo se hace ese acompañamiento de las oficinas técnicas, ¿verdad? Es decir, hay que ver cómo se inserta esa persona al ámbito educativo mientras está en encierro. Es una oportunidad para que siga inserta en el ámbito educativo, para que tenga un buen vínculo con su familia, para que también aproveche oportunidades de capacitación técnica, a lo mejor. Bueno, todo esto hay que hablar para poder hablar de reinserción. Porque, perdón, la cárcel es un muestrario de incumplimiento a lo mejor de los derechos humanos y compromiso del país incluso. Totalmente, totalmente. Comenzando por el hacinamiento, ¿verdad? Estaba justamente mencionando aquí la doctora que uno de los presupuestos, lastimosamente, en nuestro código, que está completamente en contra de lo que establece la Convención Americana, es la falta de arraigo como un motivo para solicitar la prisión preventiva, ¿verdad? Cuando la Convención Americana nos dice que es el Estado, es decir, la Fiscalía, quien tiene que probar que no existe otra forma más que la prisión preventiva para asegurar su comparecencia en el juicio. Pero evidentemente
ciertas cuestiones deben reestructurarse y modificarse en nuestro código procesal para poder ajustarse a estos estándares en materia de derechos humanos. Mientras tanto tenemos esto que finalmente repercute en un hacinamiento, una superpoblación penitenciaria, altísimos porcentajes de personas sin condena y por supuesto la reinserción se hace imposible. Mucho más aún para aquellas personas que dentro de esa población otra vez se encuentran consumiendo. Dentro de lo que son las mujeres privadas de libertad en la Casa del Buen Pastor tenemos un porcentaje del 40% de consumo, ¿verdad? Es altísimo. Entonces, las personas consumidoras, las personas adictas, no encuentran otra forma de poder salir de las adicciones si no es a través de un tratamiento. Totalmente. Tanto las personas privadas de libertad como las personas que están en libertad, ¿verdad? Y es allí donde se debe poner el verdadero enfoque. ¿Para qué? Para poder empezar ese camino hacia la reinserción, ¿verdad? Que de hecho cuesta por todos estos otros factores. Entonces, finalmente, para poder dar cumplimiento a eso que establece la opinión consultiva 29, que es nuestro tema de conversación, se tienen que modificar un montón de cosas y apuntar realmente a las personas privadas de libertad como centro o un objetivo principal dentro de las políticas públicas, ¿verdad? Mientras los veamos allá como los relegados, como las personas de quien no tenemos que hacernos cargo, finalmente esto va a seguir siendo una puerta giratoria, ¿verdad? Porque la persona no logra reinsertarse, no se logra el objetivo de la pena, el objetivo constitucional de la reinserción y finalmente se vuelve a delinquir, ¿verdad? No solamente las mujeres, también los hombres. Entonces, se tiene que trabajar de manera integral y la salud pública es prioridad, teniendo estos índices tan altos de personas en consumo. Totalmente. Y esto está, ojo, en que lejos está de querer justificar el actuar que lleva a una mujer a meterse en el mundo de las drogas. Sin embargo, es importante también darle esta otra perspectiva. Así mismo. Gracias a todas por estar con nosotros. Recién empezamos esta charla. Sí, esperamos tenerlas otra vez realmente a las 3 para poder seguir hablando de este tema. Muchas gracias. Muy amable. Gracias.